Buenas tardes, amigos de los medios de comunicación. Hace algunos meses, después de la elección del mes de julio de este año, en donde Tlaxcala tuvo proceso electoral, nosotros estuvimos en este Senado denunciando una serie de irregularidades derivadas de la intromisión del gobernador del estado de Tlaxcala, así como de las autoridades electorales locales. Hoy la sala regional, después de una larga lucha que sostuvimos en este tema, la sala regional con sede en el Distrito Federal nos recupera al Partido Acción Nacional el municipio de Apizaco. Este tema no tiene que ver solo con el tamaño territorial de un municipio pequeño en el país, sino con una historia que nosotros dijimos no tenía que volver a repetirse jamás. Lo que sucedió hoy en la sala regional ratifica la necesidad y la urgencia de que nosotros podamos, en esta reforma política que estará discutiéndose próximamente en el Senado, poder refrendar la confianza en las instituciones, pero también evitar que otros asuntos de carácter local, como la participación de los gobiernos locales en términos de recursos públicos, como la coacción del voto, como también tener secuestrado prácticamente a las autoridades electorales en los estados, no vuelva a repetirse. Apizaco se recupera para el PAN, pero este es un ejemplo nacional que hace prácticamente historia. Quiero agradecerle a los senadores Ernesto Cordero, al senador Roberto Gil, al grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República, todo el apoyo y respaldo que dieron para que esta lucha, que inició con movilizaciones también, con pronunciamientos públicos y también en donde seguimos la parte jurídica, no hubiera sido posible de no ser por nuestros compañeros senadores. Les agradezco y le cedo la palabra al senador Ernesto Cordero. Muy buenas tardes a todos. Como lo menciona la senadora Dávila, hoy es un buen día para la democracia mexicana. Lo que había pasado en Apizaco pues no puede catalogarse de otra manera más que como un atraco, donde al trasladar los paquetes electorales del punto del comité electoral municipal al comité electoral estatal, pues se abrieron los paquetes, se anularon votos de manera muy burda, con lo cual pues se le daba el triunfo al candidato del PRI. Afortunadamente, y debo decirlo, se agotaron todas las instancias estatales fallaron a favor del PRI, lo que pone en evidencia el control que tienen los gobernadores sobre las instancias electorales. Pero en la instancia federal, afortunadamente, las cosas fueron distintas, se analizó el tema con absoluta objetividad y se concluyó que el ganador del proceso electoral fue el candidato del Partido Acción Nacional, de manera que Apizaco va a seguir siendo gobernado por el PAN, por el Partido Acción Nacional. Esto pone en evidencia varias cosas. Uno, que el PAN es un partido generoso, que se sienta a la mesa a negociar el bien del país y que no es correspondido de igual manera por sus interlocutores. Segundo, la necesidad de una reforma política. No hay nada más importante que tener un andamiaje institucional que garantice elecciones limpias en México. La reforma democrática es la primera de las reformas estructurales. Sin democracia, sin institucionalidad, no se puede construir crecimiento económico ni prosperidad social. Esto nos da la razón de insistir en primero negociar y platicar una reforma política electoral a fondo y que efectivamente pues, nos ponga en un nivel de democracia que México requiere y que México está demandando sin ninguna duda. Y bueno, estamos muy contentos, felicitamos al próximo presidente municipal de Apizaco, estamos muy orgullosos de que como senadores dimos esta batalla, fuimos varias veces los senadores del Partido Acción Nacional a defender a nuestro compañero candidato y hoy presidente municipal de Apizaco, lo apoyamos en todas las instancias y estamos muy contentos de que se haya reconocido su triunfo y como dice la senadora, no se trata de Apizaco, se trata de defender un triunfo electoral ganado a la buena en las urnas y que pretendían quitarnos a la mano. Estamos muy contentos y el senador Roberto Gil concluirá. Muy buenas tardes. Como ya lo dijo el senador Ernesto Cordero, desde primera hora el Grupo Parlamentario de Acción Nacional asumió la defensa política y jurídica de ese triunfo contundente de Acción Nacional. La sala regional ha logrado fincar un precedente muy relevante para la democracia mexicana y es muy sencillo ese precedente. No se vale hacer trampa en las elecciones. No se vale abrir los paquetes y manipularlos en un traslado. No se vale anular a la mala los votos. Y justamente porque ese precedente es relevante para el país y que precisamente por la falta de reglas claras, como ya lo decía el senador Ernesto Cordero, gobernadores pueden intrometerse clara
mente en las elecciones, precisamente porque faltan reglas claras. Y precisamente porque es necesario mejorar esas reglas, Acción Nacional va a insistir en una reforma política electoral como condición de posibilidad para cualquier otra reforma que se esté discutiendo en el Congreso. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado y en la Cámara de Diputados hemos determinado que no habrá negociación de ningún tipo de otras agendas hasta en tanto se concrete y se materializa una reforma profunda en materia política y en materia electoral que no solamente garantice la habilidad de las instituciones democráticas, sino sobre todo garantice y optimice el ejercicio de los derechos. México aspira a ser una democracia de calidad y precisamente porque tiene esa aspiración no podemos tardarnos más ni diferir en el mejoramiento de nuestras instituciones. Hay casos como el de Apizaco que se lograron resolver en las salas regionales, pero sigue pasando en nuestro país que las elecciones no se respetan en sus resultados. Y precisamente porque no se respetan en sus resultados, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional no solamente seguirá en la defensa política y jurídica de sus triunfos, sino también concretará una reforma política para que el caso de Apizaco no vuelva a suceder en nuestro país. Buenas tardes, senadores. Preguntarles si esta resolución de la sala regional ya es firme, si no tendrá que llegar a la sala central del tribunal. Y también sobre la reforma política, ayer se reunieron por la tarde, nos decía el senador Preciado que están intentando planchar una reforma, una iniciativa única, retomando la que presentó el senador Cordero con el senador Barbosa y que retome también propuestas que está haciendo el partido. Si se ha avanzado, si ya se concretó y si estén de acuerdo con esta intención del comité ejecutivo de su partido. Gracias. Bueno, como lo menciona el senador Gil, la resolución es firme y bueno, el próximo presidente municipal de Apizaco será el candidato que postuló el Partido de Acción Nacional y está perfectamente resuelto este tema. Con respecto a la reforma política que presentará en breve pues el Partido de Acción Nacional, legisladores y senadores y diputados del Partido de Acción Nacional, sí, efectivamente estamos platicando y es una iniciativa que retoma lo que presentamos junto con el PRD hace algunos meses. Retoma la reelección de legisladores, retoma la segunda vuelta y retoma varios de la independencia y la autonomía del Coneval, de la Procuraduría, en fin, varios elementos que presentamos junto con el Partido de la Revolución Democrática están contenidos en esta iniciativa que presentaremos junto con nuestros compañeros diputados y senadores del Partido de Acción Nacional. Y bueno, estamos trabajando, vamos muy avanzados y yo creo que en breve podremos hacer la presentación correspondiente. ¿Cuándo podrían presentar la iniciativa, senador? Yo creo que tan pronto como la semana entrante. Pregunta Claudia ¿Esto? Guerrero, de Reforma. Gracias, senador. Para consultarle, tengo entendido que hay ciertas inquietudes sobre la propuesta que tiene el CEN del PAN en materia de las facultades que podría tener el nuevo INE y en cuestión de sanciones. Si es así, si nos lo puede comentar. También saber si ustedes insistirán en la desaparición, en la eliminación de los pluris, que se incorpore como parte de esta reforma. Y también quería pedirle una reflexión ya después de que pasaron varios días, si realizaron ya un estudio más a conciencia sobre la propuesta de reforma hacendaria del Ejecutivo, si ya tienen un poco más medidos los impactos que tendría de aprobarse tal cual como está y en qué puntos ya ustedes tienen tomada una definición de que no irían. Gracias. En parte de la discusión que estamos teniendo como grupo, pues es afinar algunos detalles que tienen que ver pues con el organismo que organice las elecciones a nivel nacional y en todo el país. Hay distintos puntos de vista y bueno, yo creo que haremos un planteamiento que pueda aglutinar y que pueda hacer que presentemos juntos esta iniciativa, tanto senadores como diputados, y es precisamente en esos puntos en los que estamos discutiendo, en los dos puntos que mencionas, Claudia, el tema del organismo que organiza las elecciones o el sistema encargado de organizar las elecciones y también en el tema de los plurinominales. Estamos absolutamente convencidos de que probablemente sea una buena idea tener una reducción en las cámaras, que las cámaras sean un poco más pequeñas de lo que son ahora, será más fácil generar los acuerdos, vamos a generar economías y la cuestión está en cómo reducir, si nada más en las pluris o hacer una redistritación, tener menos distritos, de qué manera podemos generar esta reducción en las cámaras, de manera que pues se mantenga la representatividad que necesita tener nuestra Cámara de Diputados y el Senado de la República. Con respecto a la reforma hacendaria, bueno, nosotros desde el primer día, nosotros no salimos a aplaudir esta reforma. Nosotros no estuvimos muy sonrientes cuando se presentó.
Desde el día siguiente dijimos que esta reforma ni generaba crecimiento económico, ni ayudaba a construir patrimonio a las familias que más lo necesitan, y tercero, nos iba a endeudar, iba a recaudar poco y nos iba a endeudar. Nosotros nunca tuvimos duda y siempre fuimos muy claros. Esta no es la reforma que necesita México, y entre más la leemos, más nos convencemos de que tiene muchas cosas que se le tienen que arreglar, muchas cosas que se tienen que replantear, se tiene que rediseñar una reforma hacendaria como la que necesita México, y bueno, pues entre más la leemos, más nos convencemos que desde el primer día estábamos en lo correcto. Solo dos precisiones nada más. En el caso de la reforma electoral, político-electoral, ¿ustedes esperarían que viniera como Cámara de Origen al Senado? Esa sería la primera. Y la segunda, si tienen planeado reunirse con Videgaray para hablar sobre la reforma y los contenidos. Nosotros, por supuesto, hay muchas iniciativas que han sido presentadas por senadores aquí en el Senado de la República, la misma que nosotros presentamos con el Partido de la Revolución Democrática. Entonces consideramos que pues están las condiciones dadas para que la Cámara de Origen sea el Senado de la República. Aquí pues hay mucho antecedente y por supuesto que pues sería lo deseable desde nuestro punto de vista. Con el secretario de Hacienda, pues por supuesto que pues nos dará mucho gusto sentarnos a platicar con él. Él siempre está en la mejor disposición de visitar nuestro grupo parlamentario, y bueno, me parece que pues sería deseable podernos reunir con él. Sería deseable también que escuchara que no son parches ni son pequeñas concesiones lo que va a hacer que esta reforma hacendaria transite. Necesitamos un diseño distinto, necesitamos que nos presenten algo diferente, algo que verdaderamente genere crecimiento económico, que no atente contra las familias mexicanas y que no nos endeude en el futuro. Entonces, pues estamos en la mejor disposición de platicar con el secretario de Hacienda. Él siempre ha mostrado una gran disposición de platicar con nosotros y bueno, pues estaremos atentos a que eso pueda darse. Pregunta Jaime Contreras, Imagen. Senadores, buenas tardes. Yo quisiera preguntarles, el pasado 9 de septiembre, hasta donde tenemos entendido, dentro de las reuniones del Pacto por México, todavía hubo una reunión de trabajo en términos de la reforma político-electoral. Ya nos enteramos que desde ahí no ha habido ningún otro tipo de reunión, y acabas de comentar, senador, que la semana entrante se podría presentar. Entonces, como el diablo está en los detalles, yo quisiera preguntar en forma específica cuáles son los corchetes que están presentando en Iniciativa Ciudadana, en candidaturas independientes, cuáles son los aspectos específicos en donde no caminan tan rápido las cosas que de una u otra manera pudiera obstaculizar la energética, la hacendaria u otras. Y por lo que hace a la reforma hacendaria, a partir de lo que ustedes han venido proponiendo también, senadores, yo quisiera que me señalaran, bueno, entonces, cómo converger los dos aspectos, el público, el oficial, pues, con el que ustedes están presentando, para que no se vayan a obstaculizar, porque finalmente hay fechas fatales, el 20 de octubre, tengo entendido, ¿no, senador? Que es donde tiene que aprobarse por parte de la Cámara de Senadores el paquete 2014. Sí, gracias. Mira, ahora sí que como se podrán imaginar y como tú comprenderás, pues yo no te puedo dar detalles de lo que sucede en el Pacto por México, pues porque no participamos en esa instancia de deliberación. Lo que te puedo decir es que la iniciativa político-electoral que presentemos los legisladores del PAN es una iniciativa del Partido Acción Nacional, que gravita pues de manera paralela y distinta a si es que el Pacto por México está haciendo pues una iniciativa político-electoral, que la verdad la desconozco y nunca hemos estado en esa negociación. Entonces, lo que presentemos sí hay que entenderla como que es una propuesta del Partido Acción Nacional. Con respecto al tema de la reforma hacendaria, que esa sí es del pacto, como lo dijo el presidente de la República, la reforma que presentó el presidente Peña Nieto es una reforma que recoge pues todas las inquietudes fiscales del Pacto por México. Bueno, pues ahí nosotros hemos sido muy claros cuáles son nuestras preocupaciones, qué es lo que nos preocupa. Creo que pues los expertos han coincidido en lo que nosotros estamos planteando. Hay muy poco entusiasmo por parte pues, de los inversionistas internacionales con respecto a esta propuesta de reforma hacendaria, lo cual confirma pues, que no necesariamente va a generar el crecimiento económico que todos estamos esperando. De manera que bueno, ese es el planteamiento. ¿Cómo va a interactuar con el resto de la reforma hacendaria, con la reforma energética, la reforma político-electoral, la reforma financiera? Pues también nosotros hemos sido muy claros. Nosotros creemos, y lo ha dicho integrantes del Partido de Acción Nacional, lo más importante es una reforma política. Lo más importante es construir las instituciones que nos permitan
legislar de manera exitosa en el tema energético, que nos permitan procesar de manera adecuada una reforma hacendaria, que nos permitan legislar para generar crecimiento económico y prosperidad social. Por eso la reforma política es tan importante y es lo que debe de ir primero. Nosotros insistimos en que primero hay que discutir lo político, primero hay que poner ahora sí que los bueyes delante de la carreta y no al revés, para poder legislar correctamente. Gracias. Gracias, senadores. Preguntarles si ya tienen, digamos, una ruta crítica o tiempos fatales para la reforma política, toda vez de que pues están avanzando las negociaciones en reforma financiera, en reforma energética. Tenemos una reforma hacendaria que incluso se prevé sacar antes de noviembre, me parece. Entonces, la reforma política, pues digamos, está en pañales porque todavía falta que se pongan las propuestas. Entonces, ¿cómo va a transitar esta reforma política para que se saque antes de las otras que ya tienen un calendario? Gracias. Bueno, primero, el Partido de Acción Nacional, los senadores del Partido de Acción Nacional en el Senado, no hemos negociado absolutamente ninguna. Quien les diga que van muy avanzadas las negociaciones en lo energética no es cierto. Nosotros no hemos negociado ninguna reforma energética en el Senado de la República. Tampoco hemos avanzado en negociaciones con respecto a la hacendaria, hemos planteado lo que nos preocupa. El único plazo fatal que existe es la presentación de la ley de ingresos por parte de la Cámara de Diputados y su aprobación, y posteriormente su aprobación en la Cámara de Senadores. Pero es la ley de ingresos, no una reforma hacendaria. De manera que ese es el único plazo fatal que se tiene, porque está en la Constitución, y después la Cámara de Diputados tendrá que aprobar el presupuesto y harán lo propio. Pero esto no implica de ninguna manera que tenga que haber una reforma hacendaria aprobada para estas fechas. Entonces, pues digamos que estamos en muy buen término para hacer las cosas de manera ordenada, para retomar el debate como debe de ser, que es la política lo primero, y después ya discutiremos todo lo que viene en la agenda, ya con un andamiaje institucional aprobado distinto al que tenemos en este momento. Jorge Luis Vázquez. César, última pregunta, señor. Solo para precisar, ¿su reforma política va a incluir la reforma del DF o se irá al próximo periodo? La reforma del Distrito Federal se está procesando en el Senado de la República, como ustedes saben, y hay una mesa de trabajo en el que participa el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. La iniciativa que presentamos los senadores incluye la otra parte de la agenda político-electoral, en el entendido pues de que la mesa del Distrito Federal tiene su propio cauce. Gracias.